Muy buenas tardes muchachos. A continuación pues vamos a ver un video del uso de las interfaz gráficas utilizando en este caso MATLAB. Para abrir una interfaz gráfica escribimos la palabra guide en la ventana de comandos, abrimos, vamos a seleccionar la interfaz gráfica por defecto, es decir que no tiene ninguna aplicación ni ningún botón incluido. Le damos OK, esperamos a que se abra el panel principal. Aquí vamos a configurar, si no le salen los nombres de los botones, vamos a archivo, preferencias y seleccionamos el nombre completo de los componentes, es decir, la primera opción. Como yo ya los tengo, pues no hay ningún inconveniente, y en función de eso podemos nosotros iniciar la ejecución. Recordar que un guide tiene un archivo .m y un archivo .fig. Este es el archivo .fig. Si yo le doy ejecutar en el botón verde, él me dice que si deseo continuar y guardar, entonces yo voy a guardarlo en una carpeta específica, ¿cierto? Que se llame ejemplo guide 1, le doy guardar y él automáticamente de una u otra forma se ejecuta. Como está en blanco, pues esta es la ejecución, la imagen que está en la parte derecha. Yo la voy a cerrar y me abre o me ejecuta el archivo .m que se crea por defecto con una interfaz gráfica, digámoslo así, como vacía. Después, pues, lo que vamos a hacer es ponerle fondo, por decirlo, a este tipo de interfaz gráfica. Yo, para ponerle fondo, utilizamos, un Access, que es una herramienta que me permite direccionar las gráficas que yo quiera y que queden aquí sobre el Access 1, por decirlo así. Cada vez que ustedes grafican o agregan un Access, que es dando clic y arrastrando, él de una u otra forma, o hay que guardar, porque él reconoce que son diferentes Access, Access 1, Access 2, Access 3, y basado en eso pues nosotros podemos configurarlo. Si yo le doy doble clic al Access 1, sale lo que se conoce como el inspector, y aquí le podemos cambiar el nombre, le podemos cambiar el color, el tipo de letra y todo lo que es la parte de, como de forma del Access 1 y de todos los botones. Sin embargo, pues aquí no vamos a hacer ningún cambio porque estamos iniciando. Entonces, una vez agrego yo el Access, le doy ejecutar. Me dice que si deseo guardar y ejecutar, le doy que sí, y él automáticamente me ejecuta la interfaz gráfica. Los números que salen son los números del Access, ¿sí? Sin embargo, yo, como les decía en el inspector, los puedo, los puedo eliminar. Adicionalmente, cada vez que se agregue un botón en en la interfaz, se modifica el archivo .m. Siempre tengamos en cuenta que para que una interfaz gráfica funcione bien, debo tener los dos archivos en la misma carpeta, no solo el .m, sino el .fig también, que es importante. Si no lo hacen, efectivamente el ejercicio pues va a quedar mal. Ahora bien, yo voy a hacer, o vamos a hacer, un ejercicio para que cuando se ejecute la interfaz gráfica salga una imagen, de fondo. Una imagen de fondo, una imagen cualquiera. Entonces, lo que vamos a hacer, y yo la voy a crear aquí, vamos a hacer un ejercicio rápido, una imagen en Paint, una imagen fondo negro, y le voy a agregar una letra o unas letras amarillas que hablen de inteligencia artificial. Entonces le voy a dar guardar. Los voy a guardar también en la misma carpeta donde está la interfaz gráfica, que es 2022, si no me equivoco, y le voy a poner el nombre de 123.png. Entonces le doy guardar,
ya quedó guardada. Me voy para el archivo .m, que es donde yo voy a incluir todos los códigos. La programación que se incluye aquí es igual a como nosotros hemos venido trabajando los códigos. Sin embargo, es importante resaltar que todo lo que yo quiero que haga la interfaz gráfica una vez la ejecute, tiene que venir abajo de la función que lleva como nombre eje-de-piso 1 guide, que es el nombre de mi guide, /opening fcn. Si yo llamo la interfaz ejemplo 1, pues aquí sería ejemplo 1 _de-piso opening fcn. Todo lo que yo quiera que se haga cuando yo ejecute la interfaz gráfica se escribe aquí. Entonces yo lo que hago es cargar mi imagen JPG y le voy a decir que me grafique esa imagen lógicamente en el Access 1. ¿Cómo hacemos para que lo grafique en el Access 1? Esta es la instrucción: access entre paréntesis handles.access1. Es decir, que esta imagen que yo cargué y que le estoy diciendo que lo grafique, la estoy direccionando al Access 1. Si yo quiero que se direccione al Access 2, tengo que hacer una modificación. Si yo quiero que se modifique al Access 3, pues tengo que hacer la modificación y le pongo aquí Access 3. La instrucción o el elemento, el complemento access entre paréntesis handles siempre va constante. Lo único que yo modifico es el número final en donde yo quiera que se ejecute. Una vez haga yo una modificación en el archivo .m o .fic, debo ir guardando. Yo puedo ejecutar el archivo o la interfaz desde el .m o el .fic. Entonces voy a ejecutarla desde el .m y dice que la imagen no existe. Aquí tiene que ser punto. Vamos a ejecutarla nuevamente. Dice que no es punto. ¿Y cómo se llama? Vamos a verificar. Es PNG. Entonces aquí no es JPG, sino PNG. Y ejecuto. Y miro. Y efectivamente la imagen que yo creé en el archivo, que se llama, o que era de color negro, con unas letras amarillas, queda en el Access 1. Y ya, siempre que yo ejecute la interfaz, no importa si es del .fic o el .m, él no me debe dar error y debe cargarse la imagen de fondo. Entonces ustedes pueden escribir ahí cualquier, digamos, oración o, por ejemplo, el nombre del proyecto, el nombre de ustedes, el programa, y que eso quede de una u otra forma definido. Ahora bien, voy a cerrarla. Eso sería como para ponerle fondo. Ahora yo quiero que cuando se oprima un botón, haga algo. Y ese algo es, por ejemplo, graficar otra imagen en otro access que yo voy a diseñar. Entonces lo primero tengo que sacar el access. Entonces el access 2 lo voy a poner ahí. Y el push button es un botón que tiene la capacidad o tiene la característica de que cuando yo ejecute, él se activa y yo puedo dar clic sobre él. Y siempre que yo dé clic sobre él, pasa algo. Si ustedes miran la interfaz gráfica, y lo voy a poner aquí, en la parte final viene hasta una función que es output fcn, que es el nombre de la interfaz gráfica, _de-piso output fcn. Pero ¿qué va a pasar cuando yo le dé guardar después de haber incluido el Access 2 y el push button? Mírense que en el .m automáticamente aparece la función push button, callback. ¿Eso qué significa? Que todo lo que yo ponga debajo de ese botón o de esa función se va a ejecutar una vez yo dé clic en la interfaz gráfica. Entonces, basado en eso,
¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces vamos a activar el, eh, digámoslo así, el código de la cámara. Yo lo tengo por aquí, el código de la cámara, para que ustedes lo recuerden. Entonces yo le doy acá. Le doy aquí clear para que no clear la variable. Esto, definirla global, pues no lo vamos a explicar más adelante, pero entonces yo lo que hago es cargo mi cámara web, genero, digámoslo así, 100 imágenes. En este caso voy a agregar 10 nomás, y adicionalmente tomo la foto y grafico Y1, pero no sería en el Access 1, sino en el Access 2 en este caso. Vamos a ejecutar el algoritmo para ver si no me genera ningún error. Entonces ejecuto. No me genera ningún error. Voy a darle aquí en el push button y la cámara se está activando y se pone en el Access 2. Permítame y reviso por qué no salió el fondo. Debe ser porque yo estoy tomando las mismas variables. Aquí sería Y1, Y2, aquí sería Y1 y aquí sería Y2. Voy a ejecutarlo nuevamente para mirar porque ellos superponen se superponen las variables. No me está funcionando, lo voy a ejecutar de acá. Y basado en eso tengo que revisar por qué no me carga la imagen inicial. Permítame aquí, le cambio el orden. Primero la parte gráfica, aquí también. Le doy acá para que me direccione. Perdón, acá no. Para que me direccione efectivamente la función. Entonces mírense, y es muy importante esto, que el orden en que usted escriba el algoritmo en la interfaz gráfica afecta al resultado. Entonces mírense que inicialmente teníamos el access handles .access1 y .access2 después del in-show. Hay que colocarlo antes, porque si no ella superpone, digamos, o entiende que no es necesario graficar ciertos elementos, sino toma el access que está final, en este caso el access 2, y en función de eso no me graficaba en el access 1 la imagen de IA. Ahora vamos a ver si efectivamente pone la cámara y, digamos, lo está haciendo de manera, digamos, de manera correcta. Ahora bien, yo voy a cerrar acá y voy a modificar la interfaz gráfica colocando otro push button. Y esto, pues lógicamente, apenas yo guarde, en mi punto M sale el push button 2. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué quiero hacer con esto? Crear otra interfaz gráfica y abrirla y cerrarla para que nos permita de una u otra forma interactuar entre uno y otro. Entonces creo un guide por defecto, ¿cierto? Aquí simplemente voy a agregar este botón. Vamos a tratar de cambiarlo de color, por ejemplo, que quede como un verde oscuro. Vamos a ver, ahí está. Y le voy a dar ejecutar para que él me diga que guarde. Le digo que sí. Y lo voy a guardar con el nombre de ejemplo guión de piso guía 2 y lo voy a guardar en la misma dirección. Él abre, este sería ya ejecutado. Si le doy acá, pues no pasa nada porque no tengo, digamos, ninguna instrucción debajo del push button 1 de la interfaz gráfica 2. Pero ahora me voy a la interfaz gráfica 1 y
quiero abrir la interfaz gráfica 2 con la interfaz gráfica 1. Es muy sencillo, usted le da ejemplo, guión de piso, guide 2, es decir, le da el nombre de la interfaz gráfica número 2 o cómo se llama la interfaz gráfica 2. Entonces yo le doy ejecutar. Si le doy el push botón 1, ¿sí? Cámara, si le doy el push botón 2 debe abrirme la otra interfaz, aquí lo está abriendo y si yo le doy este no va a pasar nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con el push botón verde de la interfaz gráfica 2 vamos a cerrar esta misma interfaz gráfica, que es parte de lo que nosotros pues queremos explicar en este mini tutorial. Entonces cierro las dos interfaz gráficas. Aquí en el push button 1 de la segunda interfaz coloco close y el nombre de la interfaz gráfica que quiero cerrar. Le doy guardar, me voy para para la interfaz gráfica 1, ejecuto, aparece ahí, le doy el de la imagen, el del video, ejecuto y aquí se está cerrando y ustedes están viendo que se está cerrando y se están abriendo. En este orden de ideas, pues yo lo que puedo hacer y para, digamos, de una u otra forma ir como consolidando, entonces aquí yo puedo modificar el nombre del botón. Aquí yo le puedo dar, por ejemplo, cámara. Y le doy OK. ¿Sí? Él ya cambia. Eso en la variable string del inspector. Para que ustedes de una u otra forma, él ya lo entiende. Para que ustedes de una u otra forma sepan que este es, por ejemplo, para activar la cámara web en una interfaz gráfica y se vea más bonita y digamos, el programa sea un poco más dinámico. Aquí pues el push button sigue siendo lo mismo. Cerramos, abrimos, ¿cierto? Y en función de eso, el segundo botón puede de una u otra forma servir para cambiar de interfaz gráfica y que la segunda interfaz gráfica, por ejemplo, la primera sea para entrenar el sistema, que usted le dé, por ejemplo, no cámara, sino entrenar, es decir, tome la base de datos, entrene la técnica de inteligencia artificial, y la segunda, que sea, digamos, validar, pero cuando yo le dé validar en el segundo, pues abra una interfaz gráfica que yo le dé clic y él tome los datos de validación y muestre los resultados. No importa si tiene que abrir la cámara, si tiene que cargar unas fotos. Entonces es parte de lo que nosotros queremos de una u otra forma ir representando. Pero este primer video muestra un panorama muy general, digamos, de lo que es el concepto de una interfaz gráfica. Vamos a dejar, digamos, este primer punto hasta acá y quedo atento a cualquier inquietud. Muchas gracias.